es mucho más que una ocasión de arroz con gandules, qué rico, con pernil, con todo lo que ustedes quieran comer, con el regalo, con la próxima camisa, el próximo regalo. Es mucho más que eso porque es un evento. Es un evento de salvación porque una vez yo entiendo dónde Dios está parado en cuanto a la humanidad, en cuanto a lo que quiere hacer en mi vida, en cuanto a lo que quiere hacer en este lugar que llamamos Puerto Rico, Isla Hermosa, o archipiélago, otros le van a decir. Pero lo importante es que Cristo es el centro de la Navidad. Y yo te quiero convencer en esta mañana por qué salvación su nacimiento. Yo te quiero convencer y recordar por qué Él es la razón de alegría en esta temporada. Una promesa y un propósito de parte del Señor, como que todo fluye. Pero yo te pregunto, a María, ¿le parecía que las cosas estaban fluyendo cuando iba a dar a luz y no apareció un lugar? Y uno diría, pero si Dios está en el asunto, ¿por qué no aparece un lugar? Cuando haya dificultad no quiere decir que Dios no esté en el asunto. El que la iglesia pase situaciones, en el que tú estés pasando situaciones, amigo y amiga, no quiere decir que Dios está ausente en tu vida. El hecho de que no haya aire acondicionado en el momento en que Jesús va a nacer, que según la tradición, los olores en ese lugar no debieron haber sido nada agradables. Y ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. En la aparente pobreza estaba Dios metido. Nazaret era un caserío. Nazaret era un caserío, búscalo. ¿Y quieres saber lo que pasa con tantas pocas personas y pobres? Que el que lleguen 3 reyes magos dando oro, incienso y mirra, no hace nada. Y tú me dirás, pero espérate, voy por ahí. Porque el oro es como ahora que yo te dé un diamante que valga $1.000.000, un ejemplo. Pero tú vas a un lugar donde no tienen el dinero para pagarte esa cantidad. ¿Qué tú haces con eso? Ponerlo de decoración. Yo hablaba con un estudiante incluso que me decía esta semana, pero ¿cómo es posible que Jesús no era rico? Cuando Él nace, le pudieron haber dado, según la tradición, todos esos beneficios. No hay problema, no podía hacer nada allí, en donde había nacido. Pero cuando tuvo que huir a Egipto, ahí había mercadeo. Allí valía. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú recibes hoy de parte del Señor, a lo mejor no tiene ningún aparente uso, pero más adelante te va a servir. Por eso es que Dios no está improvisando contigo, iglesia. Iglesia Bautista, Dios no está improvisando contigo. Dios los tiene en este lugar, a la hermana, Dios los tiene ustedes ubicados estratégicamente. Nosotros pensamos que Dios está viendo, déjame ver lo que hago aquí, espérate. Provoqué que aquí hubiese una iglesia bautista, por ejemplo, y déjame ver qué hago ahora en los próximos años. Dios está en el asunto. Ustedes están donde tienen que estar. Lo que yo tengo que ver es que mi corazón esté donde tiene que estar. Oye, es importante saber que Dios venía de un tiempo de silencio en la tradición. Hay un espacio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Hay un espacio de diferencia donde unos dicen que son 400 y otros 500 años donde aparentemente ya Dios no daba nueva revelación. O sea, ellos habían recibido todo lo que nosotros podemos registrar en el Antiguo Testamento y de repente, mute, silencio, nada. Pasan 10, pasan 100, pasan 200, 300, 400 y Dios. ¿Qué sucede cuando en estas ocasiones de la Navidad sentimos que Dios está ausente? Cuando suceden estas partidas dolorosas, inesperadas. Cuando suceden estos momentos donde las cuentas como que se nos va y no tenemos para cumplir con nuestras responsabilidades. Cuando la enfermedad toca la puerta y aparentemente cuando tú miras, Dios, 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 mute, silencio. Esos momentos son de temor, de ansiedad, de preocupación. Y habían tantos grupos en aquel momento, fariseos, saduceos, y numerosos grupos que trataban de dar explicación de las cosas. Y muchas veces estamos igual que estas personas, tratando de hacer sentido de lo que nos está pasando, de lo que nos está sucediendo. Y ahí cuando empezamos a leer, vimos que en el 6º mes, ¿de qué? ¿De quién? Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? No leímos de ella, la mencionaron. Pero ¿quién es Elizabeth? Era la esposa
de Zacarías, el sumo sacerdote. Era una familia sacerdotal, pastoral en aquel momento. Una familia que se conocía las escrituras. Una familia que conocía todas las reglas. Una gente que oraba, porque dice Lucas que eran unas personas bien consagradas, que buscaban la voluntad de Dios hasta el mejor de sus entendimientos. De su entendimiento. ¿Y qué sucede? Que un ángel se le presenta a Zacarías, el sacerdote, en un día como hoy, así en un templo, y le dice, ¿sabes qué? Tú estabas orando y orando por un hijo, y ¿sabes qué? Vas a tener a Juan el Bautista, porque Dios está preparando la respuesta al mundo, y la va a preparar con explosivos, con un Juan el Bautista por un lado y un Jesús que le va detrás. Y Él está preparando el escenario, y quiero que sepas que cuando tú percibas que Dios está callado en tu vida, hay un Juan el Bautista que ya Dios está preparando, hay un Jesús que está preparando, hay una manifestación, una respuesta de Dios para tu vida. Cuando tú percibas silencio, no pienses que Dios se olvidó y que no va a aparecer. Todo lo contrario, cuando tú pienses que en Puerto Rico las cosas se están complicando, prepárate porque ya hay un Juan el Bautista, ya hay un Jesús que está por hablar. Pero ojo, esta temporada donde aparentemente es de mucha celebración, es donde el corazón de mucha gente se endurece. Zacarías se conocía todas las escrituras. El ángel le dice, tu oración fue escuchada. Él sabía que las oraciones eran escuchadas. Por supuesto, si no, no oraba. Nosotros oramos, pero hay veces que hemos perdido la fe en el camino. O hemos perdido la consistencia. O hemos perdido, porque tú sabes lo que tú crees por lo que tú practicas. Yo puedo decir que creo 1000 cosas, pero mi acción, mi práctica va a confirmar lo que yo creo. Ahora bien, yo puedo decir que yo creo en que las cosas tienen que ser honradamente, pero si yo robo, yo no creo completamente en eso. ¿Me sigue? Para dar un ejemplo. Pero ahora mismo, ¿qué va a pasar con Zacarías? Va a escuchar al ángel y él le va a decir, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a dar? ¿Por qué? Porque él era un hombre entrado en edad, donde él decía, igual que Abraham en el Antiguo Testamento, esto está complicado. Esto está difícil. Y mi esposa es estéril. O sea, si no entendiste, ángel, que ya yo no tengo las mismas energías, ni ella tampoco, es estéril. Por si no te enteraste, por si no te llegó la carta, por si no te llegó el memo. Y el ángel se molesta. Porque número uno, si lo envió Dios, era porque Dios estaba bastante enterado del panorama. ¿Y cuántas veces oramos como si Dios no estuviese enterado de nuestro panorama? ¿Cuántas veces hemos estado en este modo como Zacarías? Pero ¿acaso no te has enterado? ¿Acaso no lo has visto, Señor? Y esto es los preparativos para la Navidad de estas personas. Porque en ese momento el ángel le va a decir, entonces tú que te conoces toda la escritura, tú que te sabes toda la revelación, pues ¿sabes qué? Te vas a quedar mudo hasta que nazca Juan. ¿Quieres saber lo que sucede? Los más peligrosos en el evangelio somos los más tiempo que llevamos. Porque a veces pensamos que ya lo que Dios puede hacer, ya yo lo tengo leído. Porque hay veces que la familiaridad, el leer tanto nos ha hecho pensar que a Dios lo tenemos leído. Zacarías se creía, ¿qué puede pasar diferente en mi escenario? Y él no pudo haber pensado, mira Abraham, estaba mayor, había problemas y Dios le dio el hijo. Por cuanto no creyó, teniendo tanto conocimiento, ¿qué hace Dios? Silencio. Porque vas a estorbar. ¿Y cuántas veces en nuestra vida tenemos que abrazarnos a nuestra vida y agarrarnos por los pelos muchas veces y decir, alma mía, es tiempo de creerle a Dios otra vez? Es tiempo de que volvamos a poner nuestro corazón en pista a que Dios no se ha ido, no ha desaparecido, se va a manifestar en el tiempo preciso. Y yo tengo que no dejar que mi espíritu se seque pensando que lo he visto todo. Porque ¿quién iba a pensar que de todos los lugares en un mapa Dios iba a coger Nazaret, que era el lugar donde nadie hablaba? Nazaret era irrelevante en aquel momento. No había ningún cantante conocido de ahí, no había un poeta, no había un actor, no había nada. No había profeta de ese lugar, no había nada. Tú pensarías que un Dios todopoderoso, magnífico, iba a nacer allá con Herodes, iba a nacer por allá.
buscó el lugar más remoto, el más remoto. Y muchas veces nosotros no percibimos la obra que Dios está haciendo en nuestra vida porque estamos mirando para el lado que no es. Hay una ilustración famosa en Navidad que son los Reyes Magos, ¿verdad? Cuando ellos llegan a donde está la gente, el pueblo de los judíos, y donde estaba Herodes, la gente estaba pendiente de Herodes. La gente estaba al poderoso, mirando al poderoso, el que toma las decisiones. Estaban muy enfocados en la política. Y no está mal que quiten la mirada, no es que la ignore, pero estaban muy pendientes a Herodes. Y llegan los sabios del oriente y le dicen, hemos visto la estrella allí en el cielo, ¿dónde está? Porque se supone que la promesa la recibieron ustedes. Se supone que ustedes, Israel, los judíos, recibieron la promesa. Pues yo me imagino que esta estrella ustedes la están velando desde hace tiempo como nosotros. Y la gente que hizo se escandalizó. ¿Cómo es posible que a veces los que están afuera tienen mejor discernimiento de lo que Dios puede estar haciendo en nuestra realidad? Y nosotros, porque hemos caído en un pesimismo, no podemos decir, ya se siente, yo sé regreso, ya está, y yo sé que la intervención de Dios está, y yo sé que Dios va a obrar en mi vida porque Dios es fiel, Dios no se ha alejado, Dios no se ha ido, Dios sigue escuchando mi oración, Dios va a intervenir, no tal vez de mi manera, pero lo va a hacer, porque Él me ama, y es importante que sepas que el que Jesús haya nacido, piensa en el universo tan grande y que Jesús aparezca por aquí, es una señal de amor. Porque tú y yo podemos sentarnos a hablar de la vida y tú me vas a decir tu visión de la vida, tu filosofía y podemos hablar mil cosas. Y cuando hablamos de Dios, pues ahora mismo los bautistas pues creemos aquí de esta forma, este es nuestro sistema y entonces vamos allá a la iglesia del hermano y más o menos nos parecemos en unas cosas y nos sentamos a hablar de lo que se puede, lo que se puede negociar y lo que es igual para todo el mundo. Pero mira esto, si Jesús no aparece, tú y yo tendríamos que vivir la vida especulando de cómo es Dios. Tendríamos que especular qué Él quiere, qué Él le gusta, qué Él va a hacer. Tendríamos que vivir la vida especulando. Eso es parte de la ansiedad que está consumiendo a los jóvenes hoy día, que no tienen un referente, no saben. Tú entras a las redes sociales y eso es un mundo de enfermedad, de ansiedad, de depresión. Cuando empezó el lockdown, cuando empezó lo de la pandemia, los más que estaban en ansiedad y en depresión, tú dices, la gente, no, los jóvenes, los más conectados, los más comunicándose, likes, interacción, compartido, ¿cómo está? WhatsApp, interactuando todo el tiempo, ansiedad y depresión. Yo estaba viendo un video de una persona que decía, los psicólogos se van a volver millonarios en los próximos años. Y aunque estaba buscando ser sarcástico, detrás de ese sarcasmo, mira lo alarmante. Tú y yo no tenemos por qué vivir la vida en ansiedad. Paso y hay un Dios que habla a mi vida y si yo voy por el camino que no es, el Señor me va a alertar, el Señor me va a cuidar y el Señor va a encargarse de preparar los escenarios para yo poder estar siempre que yo esté buscando su voluntad en el lugar correcto. ¿Por qué yo voy a vivir en ansiedad? ¿Por qué vivimos en ansiedad? Eso es una contradicción en nuestro ser. ¿Cómo yo puedo hablar de un Dios que me ama y estar viviendo en ansiedad? Por eso es que yo tengo que confrontarme con el nacimiento de Jesús. Yo tengo que confrontarme porque al yo ver a ese niño indefenso, la salvación más grande en un cuerpo tan indefenso, en un bebé, tú dices que esto es como que, esa es la idea. Porque dice la Escritura que sus pensamientos no son los tuyos, no son los míos. Sus pensamientos son diferentes, pero el profeta se fue más lejos todavía con lo que Dios le mostró. Son más altos. Ojo, altos. Hay una cosa es que sean diferentes y otra cosa es que sean altos. Diferente es que podemos estar los dos, mira, más o menos en lo correcto. Tú por la esquina derecha, yo por la izquierda, pero estamos ahí en igualdad. Sus pensamientos son más altos.
Él está viendo lo que tú simplemente no ves, lo que yo no veo. Él entiende lo que tú y yo no entendemos y ni vamos a entender dentro de 50 años, ni 100, ni 50. No estamos en la misma liga de Dios. Por eso es que Pablo tuvo que decir, lo débil de Dios es más fuerte que lo más poderoso del mundo. Por eso es que hay que aprender a descansar. Porque los que estamos en ansiedad muchas veces, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con mi familia en los próximos años? Mientras el mundo va tomando estos giros, mientras nosotros estamos en ansiedad, nosotros a veces pensamos que Dios está temblando allá arriba. Tú piensas que Dios está ansioso. Tú piensas que Dios está nervioso. ¿De verdad pensamos que a Dios se le fue el mundo de las manos hace tiempo? ¿Cuándo vamos a aprender a decir yo voy a descansar en Él? Porque yo sé que Él tiene unos planes más altos que los míos. Y ahora mismo Zacarías, ahora mismo tanto conocimiento y a la hora de la verdad cuestionándole a un ángel. Si no fuera por la palabra, por lo menos porque hay un ser sobrenatural frente a mí, yo creo. Pero es que la incredulidad es atrevida. Y el que se tiene que cuidar de la incredulidad, más que cualquier persona, somos nosotros. No es un agnóstico, no es un ateo. Esa gente hasta cuando tú los escuchas hablar son más religiosos de lo que tú crees. Lo que pasa es que tienen una distorsión y su corazón está duro. Pero más peligroso es una persona en la iglesia, en el evangelio, que ha perdido toda expectativa de lo que Dios puede hacer en su vida. Por eso es que en el judaísmo estaban los grupos, los celotes, buscar espada, vamos a picar, porque pues si Dios se va a manifestar, porque se manifieste cuando Él quiera, pero mientras tanto nosotros resolvemos, picamos, hay que picar cabeza, los otros por acá, no, mientras Él se manifiesta nos encerramos nosotros en un montón de prácticas y todo el mundo cogiendo su esquina y todo el mundo mirando para todos lados menos para la esquina donde Jesús estaba acomodándose. Yo tengo que sacar tiempo para yo ver qué es lo que Dios está haciendo en mi vida hoy. Zacarías se tuvo que quedar callado. Él pide, se le concede y duda. Pero va a aparecer María. ¿Y qué va a pasar con María? Que María no estaba pidiendo a Jesús. María no dijo, yo quiero un hijo. ¿En qué parte de la Biblia dice María pidió un hijo? Nunca, en ningún lado. No es que no lo quisiera tener eventualmente, pero ella no estaba clamando por un hijo. Y aparece un ángel y le dice, salve, que esa palabra como que no nos... Salve. Salve se traduce, alégrate. Alégrate. Te escogieron. Alégrate, que de todas las mujeres que hay, pensaron y te miraron a ti. Alégrate. ¿Cuándo vamos a tomarle espacios para decir gracias, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo fuimos agradecidos por la puerta que se nos abrió a nosotros que a otros no se le abrió? ¿Cuándo fue la última vez que hemos recordado? Porque mira que tenemos una memoria muy clarita de elefante por las puertas que no se abrieron. Pero si yo te digo, piensa en las que recibiste, en las que se te contestaron, en las que te dijeron sí. Marcamos mucho los no, enmarcamos los no, que también fueron para tu bien y para el mío. Pero entonces nos olvidamos de los sí. Si yo te digo, ¿qué fue lo que te regalaron las navidades pasadas? Trata de recordar. Tal cosa. 3 años atrás, ¿qué te regalaron? Hace 5 años, ¿qué te regalaron en las navidades? Entonces ya ves que lo que fueron detalles, regalos, eso no está tan clarito. Las cositas bonitas las olvidamos fácilmente. ¿Y qué va a pasar con María? Ella no estaba pidiendo un hijo. Y el ángel le dice, te han seleccionado. Alégrate, porque vas a cargar en tu vientre la salvación más grande en la historia humana. Y ella, en su derecho, dice, ¿y cómo va a ser esto? Zacarías estaba pidiendo, María no. Zacarías que cuestione es muy diferente a que María cuestione. Porque María no estaba pidiendo. Pero el ángel que le dice, vas a tener un hijo, y ella, pero ¿y cómo va a ser esto? Porque yo, nada que ver. El Espíritu te va a cubrir.
El Señor se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Incluso entre esa explicación le dijo, no temas. Porque hay veces que hacer la voluntad de Dios te va a dar miedo. La gente dice, no, cuando es de Dios te da paz. Díselo a María. Pregúntale a María si decir que el Espíritu Santo me acaba de poner un hijo en el vientre era creíble. Si alguien te dice a ti hoy, una joven, estoy embarazada del Señor, ¿qué tú vas a contestar? Vamos. Así como te choca de absurdo, hoy, para la gente era igual. La única diferencia es que tú no vas a tomar muchas piedras y le vas a caer encima a la persona. Pero esta gente sí. A ella, a María, la podían matar. Por eso es que esta buena noticia viene acompañada de mucho temor, de muchas preocupaciones, y entre medio de tantos escenarios peligrosos, ahí nace la salvación. Por eso es que no puedes, amigo y amiga, hermano y hermana, empezar a decir aquí está Dios y aquí no con tanta libertad, porque en los escenarios que no parece estar Dios, ahí Él está bien metido. ¿Y qué pasó aquí? María, a diferencia del que se sabía tanta letra, a diferencia de Zacarías, que tenía tantos años en el templo, ok, que se haga la voluntad, razón a lo que Dios quiere hacer. Hay veces, y esto va a sonar un poquito duro, pero es que necesitamos confrontarnos. Hay veces que cuando comparamos nuestra vida en nuestros comienzos en la fe y después que recibimos tanta preparación, a veces decimos, oye, yo hacía más cosas antes de tener tanta letra que después de tenerla. Porque hay veces que en la adolescencia y la juventud, aunque había un grado de ignorancia, pero había una pasión que te movía. Y tú te lanzabas, y aunque tú no sabías, tú orabas por las personas, esperando que Dios hiciera algo grande. Y tú leías la palabra buscando que Dios te podía hablar diferente a tu vida. Que tú orabas y estabas pendiente a ver cómo Dios iba a contestar. Pero algo pasó en la marcha que empezamos, Señor, y te olvidaste hasta de lo que oraste. No lo vuelves a visitar, no hay expectativa. En algún momento, los cánticos, yo me los sé ya, olvídate, vamos a tocar en clave, olvídate. Hay que volver, hay que regresar, hay que volver a esa pasión. María, ¿cuántos años ustedes creen que promedio tenía? Aquí está una iglesia bastante educada, así que no voy a tener tanto problema. ¿Ustedes creen que María, según el estudio sociohistórico, tenía 30 años? ¿Ustedes creen que tenía 25? ¿Ustedes creen que tenía 20? Difícilmente. 16. Posiblemente tenía hasta 14, 13. Aquellos tiempos las personas duraban menos, las condiciones eran difíciles, las dinámicas eran diferentes. Así que es una adolescente, una joven. Ay, eso como... Era así. Por eso es que tus pensamientos no son los de Dios. Donde tú piensas que Él no va a entrar, Él va a entrar. Y donde tú piensas que Él va a entrar, Él no va a entrar. Por eso es que tenemos que, este muñeco que hemos dicho, Dios, tenemos que aprender a ver. Señor, enséñame. Sí, la revelación, sí, Él bajo la palabra. Pero que el Señor te abra el corazón, porque la misma Escritura te está diciendo, no pienses que a Dios tú lo tienes agarrado por el mango. No. Hay veces que tú vas a pedir, Señor, dame dirección, y tú tienes tu propio mapa, tú tienes, dame un poquito más moderno, tienes tu GPS, y tienes así tu guía, dobla a la derecha, y el mundo te va a decir, la forma más rápida de salir es subiendo a la izquierda, a la derecha, que diga. Y Dios te va a decir, no, vámonos por allá. Pero es que yo quiero coger el expreso, yo quiero, vete por acá. Señor, pero es que la vista, mira, el negocio que estoy buscando está para el lado de allá. Él te va a decir, no, vamos por esta ruta. Y tú dices, pero Señor, ¿pero por qué? Y en el momento en que tú te encargues de estar con los por qué, el Señor necesita gente que diga, Señor, ¿para dónde? ¿A la derecha? Ok. Señor, hay mucho peaje para venir preparado. Señor, hay mucha curva. Para prepararme, pues si me mareo un poquito. Hay que aprender a ser sensible a la voz de Dios.
Yo estoy hablando con jóvenes todos los días. ¿Y quieres saber lo que esta generación la va a conquistar? No es la apologética. No, Dios existe por estos 5 pasos. Esta generación es posmoderna. Ellos no saben ni que están ahí. La posmodernidad es una generación que hasta la ciencia le falló. Los que están todavía debatiendo que si Dios o la ciencia, que si la fe o la... Eso es un debate viejo, antiguado. Ya eso pasó. Ya la gente está en la generación de sus verdades. Tu verdad, mi verdad, porque no encuentran referente para definir la verdad. Y los jóvenes están en ansiedad porque no saben qué llamar verdad. Por eso es que hoy en día lo que tú y yo era para nosotros cuando nos criábamos todos aquí, blanco y negro, azul y rojo, verde, amarillo. Hoy en día como que hoy en día es qué es verde y qué es rojo, es la pregunta. ¿Qué es azul y qué es amarillo? Y el problema es que mientras la generación intenta buscar crear su propia torre de Babel, se está confundiendo cada vez más. Y estamos más avanzados tecnológicamente, pero humanamente hemos ido para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Porque no se trata de tecnología, no se trata de mucha homilética, hermenéutica y mucha preparación y exégesis. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón en entendiendo que necesitamos un Salvador? A la iglesia no se nos puede olvidar que lo que nació aquí no fue solamente un bebé, fue un Salvador. Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y eso es algo que se nos olvidó en la marcha y llega un punto donde pensamos, yo estoy aquí porque yo decidí. ¿Hasta qué punto tú estás aquí? Porque Dios dio el primer paso. Piensa cuántas cositas Dios te puso en el camino, como cuando quieren atrapar a alguien. No sé los que han visto muchas caricaturas como yo, pero que ponían como que un dulcecito que le gustaba a la persona y ponían el dulcecito aquí, uno más adelante, y iba la persona, iba buscando el dulcecito y una trampa y ponían una caja con un palo y después cuando entraba, ¡pah! Analiza tu vida. ¿Tú crees que tú llegaste aquí meramente porque tú dijiste hoy, yo quiero estar aquí? ¿O Dios fue cultivando y trabajando tu corazón? Analiza cuánto dependió de ti, pero cuánto ha dependido plenamente de Dios. Tú estás aquí por la gracia y el amor de Dios. Y Dios te trajo a este lugar no para dejarte arrollado y arrollada, amigo y amiga. Es tiempo de que vuelvas a mirar y decir, Dios, ¿para dónde vamos? Porque si yo estoy en esta tierra es que hay propósito en mi vida. Así que los que se sienten perdidos por procesos en la vida, tú y yo podemos encontrar en ese niño que nació salvación, esperanza, identidad. Yo no tengo que ver si Dios me ama o no, Dios me ama. Dios nos dio una señal y está dispuesto a ir a las incomodidades más grandes, a hacer las cosas más absurdas por salvarme. Dios está dispuesto a muchas veces cerrar nuestras puertas por salvarnos. Todo no, todo sí, viene con amor de parte de Dios. Una persona abusiva te puede decir un sí o un no y tú dudas de su intención. O a veces sabes que tiene buenas intenciones, pero el conocimiento no es el mejor. Y tú vives con esa tensión con las personas. Pero Dios lo sabe todo. Y tras que lo sabe todo, te ama infinitamente. Así que, ¿qué tal si descansamos? Y para ir concluyendo, esta Navidad, arroz, gandules, pernil, todo. No le eches ketchup, por favor, al pastel. Hermanos, por favor, oren, porque le vaya a echar ketchup. Es broma. La Navidad no es el plasma, es salvación, es unidad. Porque a pesar de todo ese estrés que María tenía que estar pasando y José, la gracia del Señor siempre estaba ahí, cerca de ellos. Y se apretaban las cosas y venía el Señor, abría camino. Y iba una persecución y él, no, por ahí no, cojan para acá. Así el Señor va a estar contigo. Y si sientes que la voz de Dios como que se ha callado, te tengo noticias, ese silencio se va a romper en algún momento. No pierdas la esperanza. Si estás triste en estas Navidades, pon tu corazón y tus cargas en las manos del Señor hoy.